salir de la clandestinidad. Cada historia es un brillante entramado lleno de suspense, prueba de que el escritor reinventa los clásicos, aunque desde una recuperación cada vez más irreverente de los códigos genéricos. Es una evolución paralela a la del protagonista, cuyo desengaño es la cara ontológica del desencanto sociohistórico. Los pájaros de Bangkok del 83 y la rosa de Alejandría del 84 funcionan como metáforas de la implacable uniformidad del mundo, y en el balneario del 86 y el delantero centro fue asesinado al atardecer del 89, la pasividad del detective, más atraído por las víctimas que por los culpables, muestra que el camino desemboca siempre en la misma impotencia, en la misma desilusión, hasta el punto de que en las aventuras siguientes, Sabotaje olímpico del 93, Roldán ni vivo ni muerto del 94, El premio del 96, pues esas aventuras se presentan como alegres zarabandas casi subnormales, protagonizadas por un detective paródico de sí mismo. Después de comprobar en Quinteto de Buenos Aires del 97 que el vínculo entre política y delito se ha mundializado a escala planetaria, la serie alcanza un estado paroxístico de deterioro funcional con ocasión de la reconciliación con Barcelona y la conversión de Carballo en asesino que relata El hombre de mi vida del año 2000. Vázquez Montalbán supera la tradición genérica de la novela policíaca abriéndola a la concreción histórica. En las novelas del ciclo Carballo aparece constantemente reflejada la dimensión histórica concreta de la transformación social e ideológica de la España de la transición. La historia personal y vital del detective lleva inscrita la historia de su país y su incomprensión, su rechazo de la situación social en la que vive, son consecuencias de la convicción de que ésta carece de sentido, tanto individual como históricamente. De ahí, por ejemplo, que después de 1982 y el desencanto histórico, la investigación ya no se interese por las etapas de la transición democrática, sino al contrario por la confiscación por las fuerzas de la izquierda de su propio pasado militante, de su propia historia. Viraje ideológico que no es sino el reflejo de la evolución histórica de España, o mejor dicho, de la de sus élites políticas. Un texto como El hermano pequeño, del 94, muestra con bastante sentido del humor cómo se efectúa el reciclaje de los antiguos militantes del Felipe en las instancias olímpicas, vitrinas culturales europeas y otros fetiches de la posmodernidad. El relato expresa el abandono de todo ideal, no solo revolucionario, sino meramente comunitario. En adelante, la salvación solo se concibe en términos individuales. Cito del hermano pequeño: el compromiso hasta 1978 se llamaba antifascismo. A partir de la aprobación de la Constitución se llamaba integrar a España en la plena modernidad, en todas las dimensiones, desde cualquier cargo. De la necesidad de reaccionar frente a esta conspiración de la amnesia hay un indicio textual. Las novelas de la memoria nacen en el período de los socialistas en el poder y se inscriben en la línea del díptico del desencanto que constituyen Los pájaros de Bangkok y La rosa de Alejandría. Si es cierto que la ficción policíaca funciona como una metáfora de la función del intelectual, obligando al detective a investigar en el pasado para encontrar las raíces del presente, la ocultación de la memoria colectiva induce al detective a comportarse cada vez más como un verdadero historiador. De ahí la búsqueda de nuevas modalidades de escritura que se da en la etapa siguiente. Esta etapa, empezada pues para mí en 1985 con El pianista, es la etapa de la ética de la resistencia contra el complot postmoderno. Pepe Carballo asume en efecto el peso de un pasado de lucha sin perspectivas ni justificaciones en el presente y se pierde en una transición que para él aniquila los últimos residuos de un sentido posible de lo que había hecho la historia de España en el medio siglo anterior.
como ya lo decía Happy End, un texto de 1974, cito, a poco que mires la vida propia y ajena con los ojos abiertos, descubres que ninguna pesadilla termina del todo, porque la vida misma es una pesadilla y la historia también. Fin de cita. Es exactamente lo que ilustran las llamadas novelas de la memoria, cuyo inventario constituye una impresionante lista de obras maestras: El pianista, del 85, Los alegres muchachos de Azabara, del 87, Cuarteto, del 88, Galíndez, del 90, Autobiografía del general Franco, del 92, El estrangulador, del 94, Ereque y Enide, del 2002. Difícil, evidentemente, hablar de todas, y solo evocaré las más conocidas, que al mismo tiempo me parecen ser las más representativas. Quiero hablar del pianista y de Galíndez. Ambas novelas, en efecto, son herederas del código de la novela negra, en el sentido de que en ambas la progresión narrativa es tributaria del progreso de la investigación. Desde esta perspectiva, Galíndez es la que ofrece el mecanismo más claro. Lo que permite sacar del olvido y reconstituir el fragmento de memoria histórica que la verdad oficial se esforzaba en ocultar, es decir, el rapto y el asesinato en 1956 por los esbirros de Trujillo, dictador de Santo Domingo, con la complicidad de la CIA, de Jesús Galíndez, miembro del gobierno vasco en el exilio, lo que permite pues reconstituir este fragmento de historia oculta, es una investigación la que emprende una joven universitaria que está redactando una tesis sobre la ética de la resistencia y lo asumirá hasta sus últimas consecuencias, es decir, a su vez el secuestro, la tortura y la muerte. El pianista funciona según un principio similar y expresa la misma voluntad de luchar contra lo que el escritor llama la conjura de la cultura de la desmemoria y la integración en lo inevitable. El relato en El pianista recorre el tiempo al revés en 3 etapas: marzo del 83, el verano del 46 y julio del 36, 3 etapas que confluyen en el año del golpe de Estado franquista. Y solo llegando a este final, y gracias a una mirada o lectura retrospectiva, solo así se percibe la coherencia de los itinerarios de los protagonistas. Estos son 2 artistas, uno renuncia a su carrera para respetar su compromiso ético e ideológico, mientras que el otro prefiere asegurarse el éxito individual, traicionando sus ideales de juventud. La necesidad de una lectura que sea una verdadera investigación se impone, pues, como un rasgo esencial de la escritura de Vázquez Montalbán. La voluntad de saber es el resorte fundamental de una dinámica narrativa concebida para significar que la aprehensión de la realidad no puede ser inmediata y que le corresponde no solo al personaje, sino al lector indagar en ella. Ambas novelas, por otra parte, proponen una construcción narrativa del fracaso histórico. Galíndez textualiza la victoria definitiva del supersistema ya evocado en el Manifiesto Subnormal, y la imposibilidad de recuperar la historia. La acción es no solo peligrosa, sino inútil en un mundo en el que impera, cito de Galíndez, esa voluntad de ahistoricismo que lo invade todo, que quiere librarse de la sanción moral de lo histórico. Fin de cita. El pianista trata de salvar como memoria lo que ha sido historia. La novela textualiza las últimas tentativas de conquistar la historia como proceso a la medida del hombre, con su organización narrativa que dice que todo ha acabado antes de empezar, ejemplifica la inutilidad del esfuerzo. Entre la degradación de Rossell y la gloria de Doria, el relato pone en escena unos personajes que son ganadores o perdedores de un proceso histórico que nadie puede comprender ni cambiar. La primera parte de la novela muestra el encuentro nostálgico de antiguos estudiantes revolucionarios que se hallan divididos entre arribistas y fracasados, uno de los cuales dice, cito, «No creo que mi tema o nuestro tema sea el del fracaso, sino el de la inutilidad del éxito». Carballo ya consideraba en Los pájaros de Bangkok que la España socialista
significaba el aniquilamiento del sentido de la lucha antifranquista. Galíndez y el pianista integran los puntos de referencia que son la guerra civil y el filipismo en una visión más amplia del proceso histórico. El vaivén entre pasado y presente así provocado expresa la lógica de una historia fracasada con personajes víctimas de su relación con el tiempo, expresada mediante la fórmula de lo que pudo haber sido y no fue. Evidentemente, la negatividad del presente acuña todo el pasado y solo se salvan los llamados agentes del imperio, es decir, los que consienten de manera pragmática en la necesidad del fracaso y convierten la ausencia de sentido general en éxito personal. Entre Memoria y Deseo, Desencanto y Compromiso, las novelas de Vázquez Montalbán muestran la necesidad y la vanidad de la lucha. Algunas de ellas, y me refiero por ejemplo a Los mares del sur o a Los pájaros de Bangkok, muestran también la inutilidad de la huida. El determinismo de clase y los mecanismos de la sociohistoria son irreversibles a pesar de las tomas de conciencia y las rebeldías individuales. Y si se podía alimentar en cierta época de la vida y también de la historia alguna ilusión sobre el desenlace, solo se puede comprobar al final del trayecto que, como lo dice el título del último poema del ciclo Memoria y Deseo, definitivamente nada quedó de Abril. El único consuelo, la única esperanza, viene de la dignidad de los vencidos, habitados en la plena conciencia de su derrota por una superioridad serena. Esta dignidad se manifiesta en la solidaridad espontánea y emocional que en el pianista une a Ventura con Rossell, o en el momento de su muerte une a Muriel Colbert con Galíndez. En la derrota de la memoria, al menos queda una puerta abierta para el deseo, porque el trabajo de escribir, hecho de esfuerzo, sarcasmo, desengaño, pero también de simpatía secreta para las ilusiones de los vencidos, se niega a otorgar su visto bueno a la definitiva destrucción del sentido de la historia. Como dice Ricardo al final de Galíndez, sin gentes como Muriel, todos los demás seguiríamos siendo unos miserables. Es una frase casi definitiva que podría utilizar como conclusión, pero si me dejan un minuto más, me gustaría concluir con un último pequeño homenaje a Manolo Vázquez Montalbán, leyendo el poema que concluye el ciclo Memoria y Deseo, es decir, definitivamente nada quedó de Abril. Está por aquí, un poco traspapelado. Hola. Ya te he visto. Perdónenme, se me ha traspapelado esto. Definitivamente nada quedó de Abril. Pobre rosa de Abril, el mes más cruel dibujada de muerte, hipótesis de la muerte. Entre mis manos tu rostro frío confirmaba el silencio al que llevas mi memoria, memoria de mi infancia y tu posguerra, tu juventud agredida por los perros de la historia, mi juventud agresora de tu instinto de vida, roja rosa de Abril, el mes más cruel engendra deseos sobre la tierra muerta, mezcla memoria y deseo mientras destruye abriles que fueron promesa de eternidad. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar cuando la hipótesis del rostro de la muerte se concreta en los límites de la primera patria. El país pequeño de tu cuerpo reticulado como fotografía sumergida en el recuerdo de una mañana de abril, o fue una tarde de la que nunca hubieras merecido regresar. Huir en pos de una teoría de la huida, volver a tiempo de cuestionar el dibujo de la muerte, si solo fuera papel amarillo, carcoma dulce de consola, óxido blanco de saxofón de plomo o aventura imaginaria más allá
de los puntos cardinales, gentes disfrazadas de carnaval, moarés malvas comidos por mariposas nocturnas. Si fuera Espantapeces, garabato en la página en blanco de mares sin fondo donde anclar miedo y olvido, si fuera una payasa o un payaso, 4 payasos disfrazados de fugitivos, podrida frontera de la piel insuficiente, si fuera espuma de rostros hundidos, el dibujante habría acertado el rostro de la muerte. Pero eres tú, rota rosa de abril, la que contesta la soledad moral de las estrellas, la que confirma el desenlace infeliz de las subidas, la que se lleva a mi memoria, me deja los deseos a la deriva sobre los mares opacos del invierno, islas de quimera desde las que ya nunca recibirás mis excusas escritas entre 2 cansancios. Definitivamente nada quedó de abril. Su sombra era tu sombra, mi viaje terminaba en tu muerte. Pobre rosa de abril, el mes más cruel. Miente historia, miente la vida. Para otros ya la memoria y el deseo, inútiles tus manos para reconocer mi rostro sumergidos. Nunca más te dejaré en tu rincón de madera. Viajarás conmigo hasta mi muerte, rota rosa de abril ensimismada, como un abecedario de recuerdos deshojados por la implacable lógica de los calendarios. Entre las páginas de todo cuanto he escrito, los vencidos futuros encontrarán tu sombra desdibujada en la usura mezquina, las palabras incapaces de ser silencio, grito, dibujo, dibujo aproximado del rostro de la muerte. Nada, nada quedó de abril, siquiera el derecho a su añoranza. Muchas gracias. I ara voldria fer una pregunta als 3, perquè haurem de ser una mica breus, de com veu conèixer cadascun l'obra de Vázquez Montalbán i concretament la sèrie Carballo. Bueno, no, sí. Que la pregunta para los 3 sería ¿cómo conocisteis la obra de Vázquez Montalbán y concretamente la serie Carballo? Es una pregunta para Andreu Martín. Es una pregunta para los 3 y empieza Andreu Martín. Yo no sé, esto se pierde en la noche de los tiempos. Yo lo primero que pienso es que conocí a Manuel Vázquez Montalbán cuando se llamaba Manolo V el Empecinado o Sixto Cámara en las páginas de Triunfo. Y todos leíamos Triunfo para aprender un poco para utilizarlo como manual de instrucciones, para ir un poco por la vida, por aquella España tan complicada en que vivíamos. Y a pesar de que había mucha gente que escribía muy bien en Triunfo, poco a poco había unos escritos que, desde mi punto de vista, o para mí, brillaban con luz propia y eran los de estos señores. Sixto Cámara, Manolo V el Empecinado, que poco a poco fuimos sabiendo que detrás de esas firmas estaba Manolo Vázquez Montalbán. La verdad es que yo, toda su parte de literatura subnormal, no la entendí mucho. Leí poco y no la entendía demasiado, no le veía demasiado la gracia. Sé que me cautivó bastante precisamente lo que podríamos decir su última obra de literatura subnormal, que era El Yo maté a Kennedy. Posteriormente, cuando corrió la leyenda urbana, que vete tú a saber si es verdad, de que cuando estuvo detenido en comisaría alguno de los individuos con los que tuvo que vérselas le obligó a confesar que había matado a Kennedy, según dice, o decía él, o decía alguien que lo conocía, luego capitalizó aquella afirmación y crearon una novela, un libro, un buen libro,
con el título de Yo maté a Kennedy, con todo un argumento en torno a eso y además un manifiesto subnormal. Era una forma de devolverle, de tirarle a la cara las palabras a la persona que le había obligado a aquello. Y para mí allí no nace realmente Pepe Carballo. Yo creo que allí nace un corsé con el que Pepe Carballo tuvo que cargar posteriormente. El Pepe Carballo de Tatuaje, que es la primera novela policíaca, bueno, como decidió que se llamara Pepe Carballo, tenía que cargar con todos los aditamentos con que se había visto cargado en aquel manifiesto subnormal. Y toda diríamos, la carga de subnormalidad, y estoy utilizando esta palabra en el sentido que lo utilizaba él, toda la carga de subnormalidad que tenía Carballo en el Yo maté a Kennedy, se la llevó consigo a unos relatos mucho más realistas, al menos realistas en su principio, que le daban esa dimensión surrealista absolutamente necesaria en una novela policíaca. Yo empecé a leer pues a Manolo en la revista Triunfo, pero tengo que decir que la novela Tatuaje para mí fue importantísima. No solo porque me gustara mucho, yo no creo que sea de lo mejor que ha escrito Manolo, pero sí de lo más emblemático, porque de repente y a raíz de una apuesta abrió las puertas al trabajo de todos los que a partir de aquel momento nos dedicamos a la novela negra o a la novela policíaca. En esa sola novela aprendimos mucho. Ya habíamos empezado a aprender con Manuel de Pedrol o con Jaume Fuster, que no eran los que nos iban enseñando que los detectives también se podían llamar Pérez y podían ir en 600 y además encontrarse con el grave problema de no encontrar aparcamiento, cosa que en las películas americanas todo el mundo encontraba aparcamiento. Pero él añadió algo más, que puede tener algo que ver con aquella fabulosa portada del Yo maté a Kennedy en que se veía a Humphrey Bogart con boina. Algo de eso tenía que ver. Él metió la boina, metió al scooter, metió al bromuro, metió mucho recuerdo personal y sobre todo esa habilidad que tenía él de decir cosas tan inteligentes, descubriéndonos mundos que los demás no nos atrevíamos ni a mirar. A todos llevábamos muy dentro del corazón la copla, porque los que habíamos nacido